El siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver un tema muy importante. Es una complicación local de una pancreatitis. Ya han llevado pancreatitis con los demás cirujanos, me imagino. Entonces, la pancreatitis aguda es una patología idiopática de que tiene varios factores, más de 200 etiologías, ¿no? Desde patologías autoinmunes hasta traumatismos abdominales que nos van a llevar a una pancreatitis aguda o crónica. Entonces, la pancreatitis aguda tiene complicaciones locales. Una de las complicaciones locales es el quiste y el pseudoquiste pancreático que nos toca llevar a cabo ahora, ¿no? ¿Qué es el páncreas? Obviamente es un órgano situado detrás del estómago. Es un órgano retroperitoneal que presenta cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿no? Además del ganglio o uncus del páncreas, ¿ya? Que en el interior encontramos un conducto principal pancreático que va a drenar o dar su líquido hacia el duodeno, hacia la segunda porción del duodeno a través de la ampolla de Vater y un conducto pequeño accesorio que es inconstante, por eso es accesorio, ¿no? A través del conducto de Santorini, ¿no? Entonces, eso es lo que vierte aproximadamente 500 a 700 ml en 24 horas en 24 horas de jugo pancreático. ¿Ya? También es un órgano endocrino como también es un órgano exócrino. Si es exócrino, va a secretar enzimas llamadas lipasas, amilasa y las proteasas, ¿no? Dentro de las proteasas, la tripsina, la quimiotripsina, etcétera, etcétera. Además, es un órgano endocrino que va a presentar la secreción de insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático, todo eso que permiten la regulación de la glucosa, de las proteínas y de las grasas, ¿verdad? Como las grasas, permitiendo la gluconeogénesis, por ejemplo, ¿ya? O a través de las proteínas, la gluconeogénesis para la vitalidad de nuestro cuerpo. Evidentemente hay órganos que van a consumir mayor cantidad de ATP, por ejemplo, el sistema nervioso central. Entonces, nuestros órganos van a coadyuvar en la producción de ATP. ¿Ya? ¿Cómo hace el páncreas? A través de la generación de glucosa, ¿ya? Y por la vía aerobia o anaerobia. Siguiente, por favor. Como ya hemos indicado, la pancreatitis va a presentar un proceso inflamatorio. A las 4 semanas aproximadamente, menores de 4 semanas se llaman precoces y mayor a 4 semanas tardías, ¿no? Entonces, menos de 4 semanas no va a haber tanto acumulación de líquido, pero a partir de las 4 semanas ya se acumula el líquido peripancreático, ¿ya? En la fase aguda, como se ha indicado, ya hay una colección de líquido. No está bien definida esto y se etiqueta como una colección de líquido peripancreático. Después de 4 semanas, la acumulación de líquido se vuelve mucho más organizada en una pared fibrosa definida. Entonces ahí diferenciamos lo que es el quiste pancreático y lo que es el pseudoquiste pancreático. La estructura, esto es pregunta de examen, colegas. ¿Cuál es la diferencia entre el quiste y el pseudoquiste pancreático? Una pared fibrosa bien definida. ¿Quién tiene esa pared fibrosa bien definida? El quiste pancreático. Mientras que el pseudoquiste pancreático simplemente va a ser una colección de líquido a nivel peripancreático, colegas. ¿Ya? Siguiente, por favor. Aquí volvemos a repetir, ¿verdad? El circuito pancreático es una complicación de los cuadros inflamatorios del órgano, dice, ¿no? Con la acumulación de líquido en la transcavidad de los epiplomas causado por pancreatitis aguda. Ya si no hay pancreatitis aguda, difícilmente se va a presentar un quiste y un pseudoquiste pancreático. Necesariamente tiene que ver esta patología para presentar esta complicación local. Ahí están las características del pseudoquiste pancreático. La superficie carente de epitelio, no tiene epitelio, ¿ya? Que se originan por la destrucción de un conducto pancreático. Contiene alto contenido de amilasa y jugo pancreático,
¿ya? Se encuentra adyacente a los tejidos peripancreáticos. Representan el 75% de todas de las lesiones quísticas del páncreas. ¿Ya? Siguiente. ¿Cuánto es la incidencia? Uno por cada 100.000 adultos. Y la prevalencia es de 6 a 18%. Ya es muy escaso ya la incidencia, pero en todas las pancreatitis, ¿cuánto presentan? El de 6 a 18 pacientes presentan este pseudoquiste pancreático. ¿Cuál es la etiología? De acuerdo a la etiología, el pseudoquiste aparece en un 20 a 40% de los casos pancreatitis crónica, 70 a 78% en casos de, o se asocia con pancreatitis posalcohólica. ¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la patogenia o la etiopatogenia? La patogenia del pseudoquiste parece surgir de la disrupción del conducto pancreático. Como hay una disrupción del conducto pancreático, ese líquido se extravasa, ¿ya? Hacia la región peripancreática, de esa manera formando una acumulación de líquido considerado como pseudoquiste pancreático. Siguiente, por favor. ¿Qué dice? Posterior a pancreatitis aguda, dice. Generalmente tiene que presentarse después de una pancreatitis, ¿verdad? Como les había dicho. Y posterior a pancreatitis crónica también, una posalcohólica. Ahí vemos en la imagen en la derecha, en el caso de pancreatitis aguda y en caso de pancreatitis crónica. En pancreatitis aguda las colecciones son más grandes, mientras que en la pancreatitis crónica las colecciones son más pequeñas pero más distribuidos, mientras que en el pancreatitis aguda son unilocalizados o bilocalizados. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Ya? Entonces tendría que haber pasado 4 semanas después de un proceso pancreático agudo o crónico reagudizada. ¿Ya? Entonces, en las 4 semanas nosotros vemos estas manifestaciones clínicas. ¿Ya? La presencia de un pseudoquiste debe sospecharse posterior a un cuadro de pancreatitis aguda o crónica. ¿Ya? Entonces, al examen físico, ¿qué es lo que presenta? Dolor o sensibilidad abdominal, masa abdominal durante la palpación ocasional. Al examinar nosotros nos percatamos de una masa. Irritación peritoneal con indicación de ruptura o infección. Irritación peritoneal. ¿Ya, colegas? Siguiente. ¿Qué es lo que nos interesa dentro de los laboratorios? ¿Ya? Obviamente no son directos como una ecografía o una tomografía, sino esto tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver la concentración de amilas y lipas elevadas. Aún se encuentran elevadas estos dos componentes. ¿Ya? ¿Qué más? Los demás van a ir regularizándose, la función hepática, las transaminasas, fosfatas alcalinas, gamma transferasas se van a ir regularizando, ¿ya? Pero aún persiste elevado la amilasa y la lipasa en caso de pseudoquiste pancreático. Siguiente. Entonces aquí tenemos el gol estándar, el examen de oro, ¿verdad? Entonces encontramos aquí un ultrasonido a la de izquierda y una tomografía computarizada en a la derecha de ustedes, ¿no? Entonces, lo que podemos evidenciar en la parte izquierda es una imagen hipoecogénica en relación al parénquima hepático, ya, entonces ahí de forma donde señala la flechita, ¿no? De color hipoecogénico. En la parte de la tomografía, que es el gol estándar del examen de oro, ahí evidenciamos una imagen más marcada, más definida, ¿verdad? Entonces, una imagen hipotensa en relación a todo lo que se encuentra adyacente a ello, ¿no? Entonces, tomografía axial con pseudoquiste pancreático de 9,2 milímetros y 6,2 milímetros en sus ejes mayores, dice, ¿no? Entonces, ahí podemos evidenciar
la diferencia en relación a la imagen que nos muestra la ecografía en relación a la tomografía. Antes se denomina tomografía axial computarizada, ahora ya no lo ve. Ya no se, los cortes no solamente ya son axiales, sino pueden ser de otros, transversales, longitudinales, helicoidales o reconstructivas. ¿Ya? Entonces, por eso antes se decía TAC, ¿verdad? Tomografía axial computarizada, pero ahora ya no se dice eso, simplemente tomografía computarizada. Ustedes que ya están en quinto año, cuando pidan exámenes de tomografía, ya no van a colocar tomografía axial computarizada. Eso significa que usted le está indicando que le hagan un solo corte axial. No, entonces aquí nos van a mandar tanto coronal, sagital, reconstructiva, longitudinal, todo, helicoidal inclusive. Entonces, simplemente manden la orden como tomografía computarizada de abdomen y pelvis. Generalmente utilizamos con contraste. Siguiente, por favor. Podemos evidenciar en la parte hepatobiliar, utilizamos generalmente la colangioresonancia. Ya la colangioresonancia es uno de los gold standards para las vías biliares principales y accesorias, ¿no? Entonces, ese es gold estándar para la vía biliar. También utilizamos la colangiografía. El RCP también, la ultrasonido endoscópico, ¿ya? Entonces, todos ellos nos van a ayudar a corroborar lo que va a ser un quiste y un pseudoquiste pancreático. Siguiente, por favor. No seguimos con lo mismo. Otros exámenes de estudio de resonancia magnética, el RCP, la endoscopía. Estos nos van a ayudar para diferenciar lo que es la imagen de un quiste y de un pseudoquiste pancreático. Siguiente. Bueno, generalmente los queremos evacuar, ¿verdad? Evacuar, pero tiene las características, no todo lo que es quiste o pseudoquiste pancreático se opera, sino tiene requisitos para entrar al quirófano. Por eso muchos de nosotros los quirúrgicos indicamos, no todo paciente que nos mandan es para operar, sino hay que saber cuándo operar y cómo operar, ¿verdad? O con quién operar y con quién operar. Ya, colegas, tenemos que saber la fisiopatología, etiopatogenia, anatomía, las estructuras imagenológicas del paciente, y de esa manera vamos a estar seguros de una intervención quirúrgica planificada, ¿ya? Entonces, no es todo ingresar el quirófano y listo. Estos son los requisitos, ¿no? Tratamiento quirúrgico en este contexto del tamaño mayor a 5 centímetros o menor a 5 centímetros. Cuando es quirúrgico, mayor a 5 centímetros. Y una duración más de 6 semanas o menos de 6 semanas desde la instalación de la pancreatitis. Entonces se opera mayor de 5 centímetros que cursen más de 6 semanas. Aquí abajo en las letras rojas que dice, regla general es aceptable o se acepta de los pseudoquistes grandes, más de 5 centímetros, lo que les decía, se opera más de 5 centímetros. Y los que han persistido por mucho más tiempo, más de 6 semanas. Y que no remiten al tratamiento conservador. ¿Me han entendido, colegas? Entonces, ¿cuándo se opera? Cuando el quiste o el pseudoquiste es mayor, más de 5 centímetros, que hayan transcurrido más de 6 semanas y que no haya remisión. Ya se hace un drenaje quirúrgico. Siguiente, por favor. El drenaje quirúrgico consiste en esto. Uno, drenaje percutáneo, drenaje quirúrgico en sí mismo y drenaje endoscópico. Drenaje percutáneo utilizamos una ultrasonografía o una considerada también como ecografía o una tomografía guiada. Ya, aquí dice TAC, ¿verdad? Lo que ya no les dije que no se debe colocar así ya. Entonces utilizamos un drenaje, colegas, un drenaje transgástrico
por detrás del estómago, llegando a instalar hasta el espacio donde se encuentra la colección, guiado por ecografía o guiado por tomografía. ¿Ya? Y dejamos el pigtail, el catéter pigtail, ya que es unidireccional y de esa manera va saliendo lo que queremos evacuar, ¿no? El otro es tratamiento quirúrgico, sea por la paroscopía o por cirugía abierta. ¿Ya? Colocamos drenes y listo. ¿Ya? Y el drenaje endoscópico a través de la endoscopía por la vía oral, introducimos hasta el estómago y perforamos el estómago, localizamos hasta la cara posterior del estómago y comunicamos estas dos estructuras a través de un dren. ¿Ya? Y de esa manera el quiste o el pseudoquiste pancreático va a drenar hacia el estómago. Siguiente, por favor. Bueno, eso es la parte del quiste y pseudoquiste pancreático. No es tan complejo para poder resolver esta patología. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver un ratito, por favor. Del anterior tema, ¿alguien tiene alguna consulta? Nadie, ¿no? ¿Están mis alumnos? Hola, mis alumnos, ¿dónde están? Digo, morirán. Bueno, el otro es más APLS, que es interesante, es otro tema que vamos a presentarles ahorita. No es muy largo, no es extenso. Entonces, igual de esa manera vamos a concluir este tema, ¿ya? Entonces, cabe recalcar que de aquí salen varias preguntas de examen, ¿no? Semiología del abdomen. El abdomen presenta, pues, muchos dicen cuadrantes, ¿no? Entonces ahí tenemos el epigastrio, el hipogastrio, el mesogastrio, hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha. ¿Para qué nos sirve esta distribución? Para que cuando haya un traumatismo de cualquier índole, tanto abierto como cerrado, podemos verificar el compromiso de un órgano, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta para examinar un quiste de ovario, donde vamos a examinar fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Inclusive en la chica es la menstruación. En la menstruación hay, perdón, en la ovulación no ovulan los mismos, los dos ovarios al mismo tiempo, ¿no? Un mes va a ser el lado izquierdo, el otro mes va a ser el lado derecho. Entonces, hasta para eso nos sirve eh, estos cuadrantes, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí nos hacemos una pregunta, lesión abdominal. ¿Cuándo debe sospechar que existe una lesión abdominal? Siguiente. Lesión no penetrante y lesión penetrante. La lesión no penetrante tenemos a la velocidad, punto de impacto, intrusión, mecanismo de seguridad, posición, eyección y expulsión. ¿Ya? Y lesión penetrante es arma, la distancia y número de ubicación de las lesiones, ¿no? No es lo mismo un una lesión por arma blanca en un segmento del abdomen, como tres o cuatro lesiones por la misma arma blanca, acuchillamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, el impacto, el tratamiento cambia totalmente, ¿no? El pronóstico también. Siguiente.
Los mecanismos de las lesiones no penetrantes. Los órganos lesionados con mayor frecuencia son preguntas de examen. Mecanismos de las lesiones no penetrantes está hablando, ¿no? Entonces tenemos a vaso, hígado e intestino delgado. ¿Ya? Esos son los tres órganos que se van a lesionar de forma más frecuente, ¿no? El vaso, ¿por qué? Es el que se encuentra cerca de las costillas, un trauma puede lesionar no solamente la pared torácica y abdominal, sino también a través de ella, a través de la ruptura de las costillas, lesionar rápidamente el vaso. El hígado, ¿por qué? Porque es un órgano macizo que frecuentemente se lesiona. ¿Por qué el intestino delgado? Porque se encuentra en el mesogastrio, en toda su extensión del mesogastrio se encuentra el intestino delgado. Entonces es más amplio que en los cuadrantes, ¿no? O pero que en los flancos. Siguiente, por favor. En caso de mecanismos penetrantes, todos los órganos están en riesgo, ¿ya? Desde el corazón, pulmón, abdomen, vejiga, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la puñalada, menos energía y hay laceraciones, ¿no? Hay menos energía, pero hay bastantes laceraciones. El disparo, traslado de energía cinética, cavitación, caída y fragmentos. Ahí tenemos un arma de fuego en la imagen, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo puedo reconocer una lesión abdominal? Siguiente. Entonces, ¿cuál es la correlación semiológica? Entonces examinamos la visualización, la inspección, como conocemos, ¿no? Luego auscultamos, antes de palpar, auscultamos. La percusión no es la percusión, esto está mal, ¿no? Entonces primero palpamos y luego la percusión, colegas, por favor, ¿ya? Siguiente, por favor. Lesión abdominal, factores que afectan el chequeo físico. ¿Qué es lo que nos dificulta? ¿Qué es lo que no nos van a ayudar? Alteración del sistema nervioso, obviamente, ¿no? A través de alcohol y drogas. La lesión cerebral, la lesión de la médula espinal, todo paciente que tiene o presenta trauma, todo paciente que ustedes vean en la calle botado, tiene lesión de médula espinal o de lesión cervical. Tiene lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario. La lesión, la lesión de las costillas, de la columna vertebral y de la pelvis. ¿Ya? No reconocer una lesión abdominal puede determinar en la muerte evitable. Hay que diferenciar en lo que va a ser el trauma abdominal, abierto y cerrado. En el abierto, nosotros evidenciamos la presencia de sangre o contenido intraabdominal que se está exteriorizando. ¿No? Pero en un trauma abdominal cerrado es más peligroso, ¿ya? Ahí puede haber pequeñas lesiones que van goteando la sangre y ese, en el transcurrir de las horas se va masificando el contenido y el paciente puede chocar y morir, ¿no? Entonces, por eso dice, no reconocer una lesión abdominal puede terminar en una muerte evitable, podemos evitar. Entonces, por eso es necesario, por ejemplo, el EcoFast. Siguiente. Importante, esto es muy importante, colegas. El tubo gástrico o la sonda nasogástrica, ¿para qué nos sirve? Aliviar la distensión abdominal. ¿Para qué más? Estas son preguntas de examen, chicos. Descomprimir el estómago antes del lavado peritoneal. Descomprimir el estómago antes del lavado peritoneal diagnóstico. Aviso, dice, ¿no? Base de cráneo, fracturas y fracturas faciales. Puede provocar vómitos y aspiración. Siguiente. Importante, catéter urinario. No momento de débito urinario, precaución, dice, ¿no? Descomprimir la vejiga antes del lavado peritoneal diagnóstico y el diagnóstico. Siguiente. No sé si logran evidenciar en la imagen anterior, por favor. Una imagen antes, por favor. Es un órgano genital femenino. No sé si ven las alas de equimosis, o sea, al lado de los labios mayores, fíjense.
¿ya? Muy llamativo. Mm, A ver, ¿qué se llama o cómo está conformado el signo de mapache, por ejemplo? Equimosis periorbicular, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Hemorragia intracraneal, lesión de base del cráneo. Hay sangrado. Aquí, tanto a nivel del escroto en los varones, aquí en los labios mayores y en las mujeres, eso significa una trauma pélvico. Trauma pélvico, ¿no? Entonces es importante para qué? Para examinar, pedir una tomografía, ¿verdad? Entonces, esta imagen es muy llamativo, ¿no? Siguiente. ¿Qué es importante, colegas? Análisis de sangre y orina. No hay análisis obligatorio de sangre antes de una laparotomía, incisión quirúrgica de la pared abdominal. Urgencia o emergencia es emergencia, colegas. Ya, a veces no tenemos tiempo para realizar una, un examen, un hemograma. ¿Ya? Entonces, no hay análisis obligatorio de sangre antes de una laparotomía, incisión quirúrgica de la pared abdominal de urgencia. Hemodinamia anormal, tipo y estudio de compatibilidad, estudio de coagulación. Entonces, para poder compensar al paciente en caso de shock hipovolémico por hemorragias, entonces tenemos que tener el grupo Y factor. Prueba de embarazo, aquí los pacientes, yo tuve la oportunidad de presenciar el viernes, justamente al Hospital Los Andes. Una muchacha llegó a emergencias, estaba distendido su abdomen, ella decía solamente que le dolía el abdomen, nada más. Nadie sabía, ella se negaba, decía que no tenía pareja, pero había estado con latido fetal, lo han escuchado, y estaba con trabajo de parto, con 27 semanas, amenaza de parto prematuro, ¿no? Entonces, es importantísimo. Yo, con la experiencia que tengo, pienso que todos los pacientes mienten, ¿ya? Hay que ser más analíticos en lo que nos dicen, sospechar siempre algo anormal, algo que nos podría llamar la atención, colegas, ¿ya? Por eso la prueba de embarazo ingresa acá, ¿ya? Alcohol y pruebas para otras drogas, hematuria macroscópica versus microscópica, ¿ya? Siguiente. Aquí tenemos los exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete. Lesión no penetrante, ahí observamos AP de pecho y pelvis. Radiografía de tórax y pelvis, ¿no? Lesión penetrante AP, pecho y abdomen, indicados por marcas, sí. Ahí abajo podemos evidenciar la imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Otros estudios. Estudios por contraste, dice ahí, ¿no? Una tomografía computarizada de abdomen nos va a ayudar bastante, la presencia de líquido o lesión de órganos, la uretrografía en caso de lesión pélvica o con sección del uréter y la uretra, o inclusive la vejiga, la cistografía para la vejiga. A veces muchos en las peleas, ¿dónde patean? A ver, colegas, buscan pues en las peleas en la calle mismo, lesionar al enemigo sobre órganos vitales o órganos que se pueden descomponer de forma fácil. Una de las estructuras más que se suscitan como traumatológicas es la región
genital, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿ya? La cistografía. Biología intravenosa, estudios gastrointestinales, ¿no? Dice, no retrasa la atención definitiva. Imagínense que ustedes llega un paciente con trauma abdominal, llega un paciente con trauma abdominal, está chocado, pero tú le pides radiografía, tomografía, ecografía, laboratorios. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se demorarán? Hasta ese momento el paciente ya va a estar chocado y se va a morir. Por lo tanto, por eso le dicen, no retrase la atención definitiva. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahí observamos, ¿no? El peritoneo, el catéter, que llega hasta la región pélvica. Ese se llama diálisis peritoneal, ¿no? Ingresamos con un tubo, catéter, para verificar qué es lo que tenemos ahí. ¿Ya? Siguiente. Bueno, uno de los estudios más fáciles y más baratas de poder conseguir en la mayoría de los servicios de emergencia deberíamos de tener un ecógrafo para realizar EcoFast, ¿ya? Por lo tanto, para realizar este EcoFast deberíamos de estar capacitados. Me imagino que por eso no existe un ecógrafo en las emergencias, ¿no? Si supiéramos manejar algún ecógrafo y definir estas cuatro, lo que buscamos, entonces tal vez la institución nos dotaría, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Líquido intraperitoneal libre. Es lo que vamos a verificar en EcoFast. ¿Qué más? Neumotórax vamos a verificar. Hemotórax vamos a verificar. Y desame periférico o o taponamiento cardíaco. ¿Ya? Lo que nos interesa a nosotros, el líquido intraperitoneal libre en los espacios. ¿Ya? Espacio de Morrison, espacio subfrénico o subcardíaca. ¿Ya? También encontramos las correderas parieticólicas izquierda y derecha, eh, fondo de saco de Douglas en las mujeres y receso rectovesical, espacio de Bogros y espacio de Retzius. Esos son los lugares que tenemos que examinar. ¿Para qué sirve el EcoFast? Simplemente nos va a ayudar para verificar la presencia del líquido libre en el abdomen, ¿ya? Siguiente, por favor. Siguiente. No te duermas. Entonces, uno antes, por favor, estudios diagnósticos, ¿no? Trauma penetrante cuando es hemodinámicamente normal. ¿Qué hacemos? Exámenes de serie, toracoscopía, laparoscopía y una tomografía computarizada. Búsqueda de herida, lavado peritoneal diagnóstica, ¿ya? Lavado peritoneal diagnóstico, exámenes de serie, tomografía computarizada. Entonces, es lo que hacemos cuando no hay una hemodinamia alterada. Siguiente, por favor. Siguiente. En caso de explosiones, utilizamos ABCD, ¿ya? Combinación de mecanismos. Según esto es el ATLS, ABCD. No penetrantes, fragmentos penetrantes múltiples, explosiones o órganos. Tome en cuenta la proximidad, el espacio alrededor de los fragmentos múltiples y impactos secundarios, caída de lugares altos, etc. Siguiente, por favor. ¿Quién requeriría una laparotomía? Siguiente. Siguiente. A ver, les pregunto, ¿cómo se realizaría esta cirugía? Antes, por favor. Eso. Esta es una cirugía de urgencia, ¿ya? Ustedes van a poder a veces presenciar este tipo de solución de continuidad por un arma blanca. Entonces, no hay que retirar esta arma blanca, porque si lo retiramos puede sangrar y paciente chocar, ¿ya? Entonces, entramos directamente al quirófano, hacemos la incisión peri herida y recién extraemos la
o al arma blanca, ¿ya? Siguiente. Laparotomía. Indicaciones para la laparotomía. Tramo no penetrante, dice. Hemodinámicamente con sospechos de lesión abdominal, lavado peritoneal positivo, valoración ecográfica en trama ecofast líquido libre, aire libre, ruptura de diafragma, en casos de peritonitis, un resultado positivo en tomografía. En estos casos se realizan las indicaciones para la laparotomía exploratoria. Siguiente, por favor. Lo que requiere una laparotomía, el trama penetrante, hemodinámicamente anormal, donde el paciente está chocado, peritonitis, evisceraciones, resultados positivos en lavado peritoneal diagnóstica, valoración ecográfica con líquido libre y la tomografía. La cirugía temprana sería la mejor estrategia para un paciente con herida de arma de fuego, por ejemplo. Siguiente, por favor. Fracturas pélvicas. No se duerman, chicos, ya vamos a terminar. Ya, las fracturas pélvicas es un mecanismo de trauma, ¿no? Es una fuerza significativa que va a poder lesionar la arquitectura de la pelvis. Entonces, por lo tanto, si hay una destrucción de la arquitectura de la pelvis, va a haber un sangrado pélvico, tanto venoso como arterial. Más peligroso la arterial. Siguiente. ¿Cómo evaluamos estas fracturas pélvicas? A la inspección, longitud de las piernas. Uno va a ser corto y otro largo. Rotación exterior, abierta o cerrada. Va a ser a la inspección, ¿verdad? Palpación del anillo pélvico, estabilidad, examen rectal, tacto vaginal, genitourinario. ¿Ya? Está abierta o cerrada. Palpar la próstata en varones y en las mujeres el cuello del útero. Siguiente. Siguiente. Fracturas pélvicas, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar a los pacientes con fracturas pélvicas? O manejar, dice, no mejor. Siguiente, ya, está bien. Ahí B están normadas, ¿no? C, la circulación, controlar la hemorragia, aplicar presión, por ejemplo, envolver con una banda elástica, des- descartar una hemorragia abdominal a través de un ecofast, angiografía, fijación, cirugía abierta de pelvis. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, esas son las maniobras que se realizan, ¿no? Para trasladar al paciente, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, en las fracturas pélvicas, ¿cómo se maneja el paciente? Pacientes hemodinámicamente inestables. Evaluar cirugía, vendaje pélvico. ¿Qué es lo que se hace? Sangrado intraperitoneal acumulada. Cuando existe ese sangrado intraperitoneal acumulada, sí es la parotomía. ¿Ya, colegas? Fijación con estabilizador pélvico. ¿Ya? Cuando no existe angiografía y en ambos control de la hemorragia, que es lo más importante. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente diapositiva. Hola. ¿Listo? Los riesgos, intervención tardía para hemorragia abdominal, daños intraabdominales ocultos o daños retroperitoneales que no podemos evidenciar ni con tomografía ni con ecografía, heridas en posteriores y laterales, manipulación repetida en la pelvis fracturada, lesión de la médula espinal, y hay varios más, ¿no? Y este es lo último, ¿no? Resumen, ABCDE del ATLS y consulta quirúrgica temprana. La evaluación de manejo varía según el mecanismo y respuestas psicológicos. Exámenes repetidos y estudios diagnósticos. Alta indicación de sospecha. El conocimiento precoz, indicación de la paratomía. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, colegas, estos son los dos temas. De ahí van a salir el 50% de las preguntas. ¿Ya? Y pues quisiera que
No sé si mañana vamos a dar clases, vamos a coordinar con el representante. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola. Nadie, ¿no? No, doctor. Ya, gracias. Nos vemos. Buenas noches, chicos. Gracias. Chao. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿De quién se volverá?